de Cultura. ¿Habéis oído? La reunión está siendo grabada. También por la Ley de Protección de Datos hay que decirlo. Nuestra presidenta del comité, María Jiménez, tiene la palabra. Bueno, en primer lugar, quería agradeceros a todos que estéis aquí. Quería agradecer a la EPEF y a todos mis compañeros del Comité de Cultura, en particular a Ana Belén Toribio, que es la que ha decidido, dio la idea de tener esta conferencia hoy, y a Floriana Mariscotti, que si los que no la conocéis es una de las mejores coach internacionales que hay. Italiana, lo vais a notar por el acento, una cosa bastante obvia. Hija de educadores, licenciada en magisterio, y hace más de 25 años que se dedica a la formación, a la consultoría y a la implementación estratégica de desarrollo de competencias humanas para empresas que invierten en personas y organización. Ella ya ha colaborado con varias bodegas y ha hecho varias charlas de este tipo para ver la interrelación que tiene el ser humano con el mundo del vino, con la viña y con todo lo que nosotros realmente amamos. Yo creo que la que tiene que hablar no soy yo, tiene que hablar Floriana, y bienvenida, y espero que todos disfrutemos muchísimo. Haced todas las preguntas que necesitéis y a disfrutar un poquito. Hola, muy buenas tardes a todos. Estoy muy contenta de estar aquí. Espero que me escucháis bien, me veis bien, y espero que mi acento no sea un problema para que me podáis entender. Y también os pido de ser muy bueno conmigo con cualquier error de ortografía, acentos que pueden faltar en la presentación que voy a presentar, ¿vale? Que no ha sido sujeta a ninguna revisión castellana, entonces es un itañol. Voy a compartir pantalla para... Floriana. ¿La vemos? Floriana, ¿Sí? lo estás arreglando. Le pediría a nuestro presidente que haga la introducción a la sesión. Sí, Señor sí. presidente, se nos ha ido. Bueno, yo poco introducción tengo que hacer, simple y llanamente saludaros a todos, compañeros, asociados de EPEP, amigos, invitados, y una vez más, pues dar las gracias sobre todo al Comité de Cultura y a su presidenta María Jiménez, que han trabajado muy bien una vez más y que hoy nos van a deleitar con esta magnífica conferencia, seguro, de Floriana Mariscotti, a quien lógicamente damos la bienvenida y también, por supuesto, las gracias por estar con nosotros, y seguro que como coach internacional que es, vamos a aprender muchísimo, porque esperamos que, igual que tú, Floriana, todos seamos como el vino. Gracias. Gracias, José. Muchas gracias. ¿Aquí me pide algo? Adelante. Muy buenas tardes, de nuevo, gracias por esa presentación. Estoy muy emocionada de estar aquí. Le he puesto, voy a ver por qué no se me mueve. Un momento solo. Ahora. Me presento, ya me han presentado, soy Floriana Mariscotti, soy coach, me dedico a apoyar proyectos y sobre todo apoyarlo desde el empoderamiento de la persona, y diseño itinerario de capacitación a medida para desarrollar el potencial de esa persona, ¿no? Decimos que soy un poco como en la figura de la persona que hace el vino en la bodega, pero con la persona, ¿no? Soy entrenadora mental en práctica para el empoderamiento, imparto sesiones individuales y talleres de capacitación para el empoderamiento. Os doy las gracias a la Asociación Española de Periodistas y Escritores del Vino y a cada persona por estar aquí y hacer posible este simposio,
esta reunión que tanto nos hace falta para tener y para seguir evolucionando como persona. El simposio de vino, nunca es mejor dicho, ¿no? Porque si tenemos que comparar el vino a la persona, lo que vamos a tener como resultado que nosotros somos divinos como el vino. La cultura del vino es una cultura que se pierde en la noche en los tiempos. No sabemos muy bien, es misteriosa su vida, igual que sus orígenes y también la nuestra, ¿no? Pero lo que sabemos que siempre ha sido presente en todos los simposios y ha sido el elemento que conectaba la persona a un conocimiento superior divino dentro de todas las reuniones, todos los simposios de las diferentes disciplinas, ¿no? Entonces, este vino lo vemos que es un canal que permitía conectar con el mundo divino para obtener sabiduría y conocimiento. El vino es en su transformación de uva a vino va a tener una sustancia psicotrópica, altera el estado de nuestra conciencia. Y cuando era uva, esto no pasaba. Cuando nosotros comimos mucha uva, por cuanto no puede venir un cólico de exagerar en la ingestión de uva, pero no altera nuestra conciencia. Dicho vulgarmente, no nos emborracha. El hecho que altera nuestra conciencia lo puede hacer ya cuando es vino, ¿no? Entonces ahí ya hago una analogía muy bonita, ¿no? Que cuando una persona no conoce su potencial, es maravillosa igual, es como la uva, buenísima, con su característica, con su origen, pero cuando luego conoce su potencial y desarrolla su potencial, se convierte con un vino y este vino tiene una trascendencia, ¿no? Infunde, altera la conciencia. Entonces, decimos que es un producto elevado y es un producto que ha podido conseguir esta característica siempre gracias al cuidado que nosotros le hemos dado, porque el vino ha podido evolver porque ha podido evolver el hombre en la atención que le ha puesto para sacar el mejor vino, ¿no? Y para que le sigue poniendo, ¿no? Es una actividad es una cultura que ha dado paso a la evolución del vino y a la evolución también del hombre, ¿no? Porque este tipo de atención que le ponemos, observación, meticolosità, entender los procesos sutiles que tiene que pasar l'uva antes que se transforme en vino, es también una característica que tenemos que hacer con nuestra propia vida para convertirnos en este vino que potencialmente somos, ¿vale? Voy siguiendo. Mi promesa, en estos más o menos 45 minutos que tengo, voy a acompañarlo a descubrir que eres como el vino, divinos, ¿no? Con esa característica que hoy he dicho antes, la uva es buenísima, es riquísima, pero no altera la conciencia, no me conecta con algo superior, trascendental, ¿no? E lo mismo le pasa a una persona cuando è uva è buena, è sabrosa, da mucho alimento, pero solo el vino permite una conexione con algo que va más allá, ¿no? Que trasciende. Y entonces esta es mi promesa. La promesa es que independientemente de donde te encuentras, cómo estás en este momento, lo que ha podido pasar hoy, durante el día de hoy, que hoy es el día que pasan cosas, ¿no? Me han dicho. Cualquier proceso de transformación que puedas empezar te permitirá dibujar y crear una nueva vida, ¿no? Dar rienda suelta a este potencial real, que sería este vino que somos, desbloqueando esa fuerza oculta. ¿Por qué fuerza oculta? Porque entramos en el mundo del invisible. Nosotros, sigo la presentación, no quiero salir del tema. Entonces, el proceso para que yo pueda
hacer ese empoderamiento interior, ese proceso interior, es reconocer, conectar y manifestar ese ser divino, ¿vale? Reconocer. ¿Qué tengo que reconocer? Imaginamos, si somos uva y no sé de ser vino, ha venido alguien de fuera, el vinicultor, que con atención, con afecto, sabiendo de querer, con la intención de quererme llevar a algo mejor, o conservarme solo, o sacar de mí lo mejor que pueda, ¿qué ha hecho? Ha reconocido la uva que soy, le ha aplicado el justo procedimiento para poderlo transformar en vino, y lo ha hecho, ¿no? Ha conectado, se ha encargado de eso. Y eso es lo que tenemos que hacer también nosotros. Reconocernos, conectarnos y asimismo nos manifestamos. Esta es la idea. ¿La seguís? ¿Os gusta la idea? ¿Puedo seguir? Para conseguirlo, gracias para indicarme. Para conseguirlo, ¿cómo se hace esa alquimia con el ser humano? Porque con el vino lo hemos hecho muy bien. Hablando también con el presidente de la Casa de Ocana, alguna vez respecto al vino, ¿no? Lo he llevado un poco a hipotizar, a ir al pasado, ¿no? De cuando el vino no era el vino de hoy, en una botella deliciosa, en una copa deliciosa. O sea, hoy tenemos toda una sutileza que abraza el vino del vino, pero siempre no ha sido así. Antes era muy rude, estaba en ánfora, estaba en contenedores de terracota, que no sé cómo se dice, arcilla, puede ser. Espero. Entonces, y venía diluida con agua, porque era tan pesado y tan que era ingerible. Y entonces se mantenía esta esencia, ¿no? Y luego venía diluida con agua. Y luego imaginaros, tampoco existía nevera, entonces tampoco estaba la posibilidad de ponerla a una temperatura adecuada, ¿no? Bueno, nosotros hoy en día somos la misma cosa que era el vino hace cuando ahora lo estoy remodando. En términos de evoluciones de especies, me refiero, ¿vale? Entonces, aunque somos sofisticados, que tenemos una tecnología que nos permite estar conectados, aunque no nos podemos tocar o leer presencialmente, ¿no? Tenemos todo eso, estamos conectados gracias a esta tecnología, ¿no? Pero seguramente la tecnología ha ido mucho más rápida de lo que nosotros, tecnológicamente hablando como humanos, podemos llegar a desarrollar y estamos destinados a desarrollar, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo conseguimos? Vamos a identificar en el instituto los problemas que no nos permiten desarrollar esta tecnología que somos como el vino, ¿no? ¿Cuáles son esos problemas? El primer problema es la ignorancia fundamental. Igual que la uva no sabía que se podía convertir en este vino y en este producto tan delicioso, ¿vale? También nosotros tenemos una ignorancia fundamental sobre nosotros mismos, sobre el potencial que tenemos, sobre las diferentes dimensiones que tenemos como ser humano y todavía no hemos explorado y quizá tampoco activado. Entonces, el primer problema es que no lo sabemos, somos ignorantes, ciegos. No sabemos quién somos y no conocemos nuestro potencial. Aquí he puesto todos los dioses, ¿no? Porque también los dioses y la sabiduría antigua que nos ha contado todas esas cosas que yo ahora también estoy contando en términos de mitología, ¿no? Y hay muchas enseñanzas antiguas, incluidas las religiones, que nos han contado a nivel de cuento, mitológicamente, esto que también yo ahora voy a develar respecto al hecho que somos divinos, ¿no? Entonces, es el momento que toda esta mitología y todo el conocimiento que tenemos ya no lo vemos que está fuera de nosotros, sino son dimensiones que viven dentro de nosotros, ¿no? Dentro de mí hay una dimensión de Rey Dioniso, de Venus, de toda la mitología, porque representan sentimientos, dimensiones de la vivencia. ¿Va bene? Sigo.
El segundo problema que tenemos es consecuencia directa de la primera. Como no sabemos quiénes somos de verdad, funcionamos con creencias limitantes que hemos ido instalando y creando automáticamente, comprendiendo e interpretando la realidad sin tener toda la información. Esta información que podemos ser como el vino, conectarnos a otros niveles, con otra condición de vida. ¿Vale? La consecuencia de no saber el poder que tenemos y de tener creencias limitantes es que pensamos que no podemos tener una vida mejor de la que tenemos o que no la merecemos. Y nos sentimos resignados, tristes. Y siempre evitamos y aparcamos lo que no nos permite estar bien para intentar estar bien y para intentar sentirnos profundamente bien, ¿vale? Y otros también se creen, porque lo sienten, que son mucho más que solo un cuerpo, que tienen espíritu, que son creativos, ya están en contacto con su parte creativa y saben que pueden hacer muchos cambios y saben también que se lo merecen, pero no saben cómo hacerlo. No tienen esta herramienta para poderlo hacer, ¿vale? Entonces nos hicieron creer que con esfuerzo y sacrificio podríamos vivir mucho mejor, ¿no? Que tenemos que estudiar, tenemos que trabajar, tenemos que hacer toda una serie de cosas que también son importantes y merece la pena hacerla, pero la hemos hecho desde un automatismo porque no lo han dicho que lo tenemos que hacer, no lo hemos madurado con nuestro verdadero sentimiento, deseo, ¿no? Establecido desde una necesidad profunda que yo entiendo de mí, ¿no? Y además nos han confundido un poco porque también el dinero son cosas de diablo, ¿no? Ni tenemos que ser demasiado ambiciosos y ir para más. Y también todo lo que triunfan es porque de una manera u otra han sido o recomendados o han pisado los pies a otros para ponerse delante. Entonces, vivimos en unas creencias que dentro de nosotros hacen como cortocircuito. De una parte a una parte de mí que quiere una cosa, de otra parte a otra parte de mí que esa misma cosa que quiere la juzga por estas creencias, y ahí no encontramos nuestro punto, ¿vale? Pero la realidad, ¿cuál es? La realidad es que todo lo que conseguimos en la vida, todo en nuestro vino, en lo que el resultado de lo que hemos logrado es la suma de nuestras creencias y de nuestras acciones. Porque fundamentalmente somos creadores de la realidad automáticamente, no sabiendo de ser creadores, ignorando la ignorancia fundamental, no sé que soy creadora, creo automáticamente y automáticamente creo lo que me gusta y también lo que no me gusta. Y eso no es fácil asumirlo y verlo. Ya es el primer paso, el primer grande paso es asumir que yo soy creador, que yo he creado, co-creado mi realidad, ¿no? Y ahí entra la culpa, nos defendemos. ¿Por qué? Porque se despiertan otros mundos interiores que cuando no tomamos la responsabilidad se enciende la culpa también, porque hemos sido sinceros, hemos hecho lo mejor que podíamos, no teníamos otra. Entonces es como si no queremos defender, pero no se trata de eso. Se trata de entender que somos los únicos responsables de eso y sobre todo de entender que no estamos rotos, que no debemos ser reparados. Simplemente necesitamos una reprogramación completa de nuestra creencia y de nuestros valores. Y cuando hablamos de reprogramación, me refiero que las creencias, si yo creo una cosa que no es cierta, es como si tengo un programa en el ordenador que ejecuta
una serie de datos. Si yo quiero cambiar la ejecución de este dato, tengo que cambiar programa. ¿Me explico? Porque si no, sigo ejecutando estos datos. Entonces, el cambio de creencia y trabajar con las propias creencias es trabajar con uno mismo. Y analizar la palabra responsabilidad. ¿Qué quiere decir responsabilidad? Responsabilidad quiere decir responder con habilidad. No quiere decir esfuerzo, sacrificio, o dispuesto a cualquier cosa, objetivo a la ciega, pasar sobre los demás por triunfar. No. Responsabilidad quiere decir responder con habilidad. Cuando respondo con habilidad, ¿cómo hago yo a responder con habilidad? A usar este ordenador. Lo tengo que conocer, tengo que saber cómo funciona, dónde se enciende, dónde se pone tal programa para hacer tal cosa. ¿Correcto? Igual, para tener responsabilidad con mi vida, me tengo que conocer. Tengo que saber cómo me enciendo y cómo me puedo poner en movimiento para llegar a un determinado resultado. Si no me conozco y conozco solo el resultado y además este resultado es un resultado que me he comprado porque es cultural, casarme, tener una carrera, tener hijos, todos los deberes. No son deseos que han madurado del profundo de mi esencia, de lo que yo soy único, como el vino. Son unos deseos y unos preconceptos que son culturales, ¿correcto? Entonces, con estos preconceptos culturales produzco un sueño artificial, no es el sueño de mi corazón. ¿Me seguís? Bien. Entonces, lo primero es comprender los conceptos basilares, lo que, yo me muevo porque soy responsable. ¿Qué quiere decir ser responsable? Responder con habilidad a algo que yo tengo que conocer. Si no lo conozco, no puedo responder con habilidad. Puedo ir a la ciega, botones, a ensayar, a ver cómo funciona la máquina. Muchas veces lo hacemos así y ya pasan cosas. Y además, como no la conozco, me paso una vida estableciendo cuáles son los movimientos que han determinado esto que me ha pasado, cuando en vez de la máquina funcionaba de otra manera. ¿Me explico? Y entonces, si asumo la responsabilidad de mi vida, cioè si respondo con habilidad, ¿cómo? Teniendo el justo conocimiento. Tengo que conocer la uva, tengo que saber cuál es el proceso que lleva a ser de uva a vino. Y hoy en día tengo muchos mentores para poderlo aprender, muchas bodegas que hacen buen vino. Tengo a vosotros para poder aprender ese proceso. Pero si yo me pongo sola con la uva a ensayar para sacar el vino, no me da una vida para llegar al peor vino que podría ir con vosotros a la primera. ¿Me explico? Si voy a aprender cómo se hace el vino de uno que me enseña cómo se hace el vino, aprendo y lo hago ya en condiciones. Si yo no tengo este mentor, tengo que hacer ensayo-error, no me da la vida para sacar un buen vino. Y entonces me hace falta tener el justo conocimiento, me hace falta tener las justas herramientas. Y con esto realmente puedo hacer un cambio concreto. Por lo tanto, el compromiso y el sacrificio que nos han enseñado no son suficientes. Son una parte parcial de los componentes que necesitamos para desarrollar nuestras habilidades. Pero con el compromiso, con el esfuerzo y con los sacrificios que ya hacíamos y con la justa estrategia, puedo crear una nueva conciencia y desarrollar mis propias habilidades que son las que me rinden imparable. ¿Por qué? Porque asumo el desarrollo de lo que yo verdaderamente soy. Y entonces ese desarrollo es natural. Es un desarrollo que con los cuidados básicos te responde, porque no es confeccionado, no es artificial, no viene de una estructura cultural. Entonces,
la buena noticia es que puedes vivir mejor de como estás viviendo. Y la mala noticia es que para hacerlo hay que empezar un proceso. Porque la vida no advierte de cuando llegan las dificultades. Cuando llega el momento es como la uva en la vendimia va directa a la prensa que decreta su fin. Cuando llega el momento de los cambios, cuando llega el momento que son unos procesos naturales de la vida, porque nosotros, la vida, la filosofía de la vida, la tenemos que abarcar considerando la vida y la muerte también. La vida no puede ser vivida bien y al tope, en plena satisfacción, si no consideramos también la muerte en este diseño. Si nosotros nos aislamos de esa realidad última que tenemos que morir y nunca queremos pensar en ella, siempre la esquivamos, nos alejamos, hacemos que nuestra vida es artificial porque no corresponde a la regla del juego real. La regla del juego real es que nacemos, la regla del juego real es que nos enfermamos, que potencialmente vamos hacia la vejez y luego nos morimos. Entonces, toda esta ley y todo mi diseño de vida, todo mi relacionarme con la vida, si omite esta realidad, no se desarrolla bien. Se desarrolla que luego se desarrollan neurosis, se desarrollan sufrimiento inconsciente. ¿Por qué? Porque nuestra misma vida, nuestra característica está hecha para fermentar de esa manera y llegar a vivir desde la comprensión que nacemos y morimos. Y cuando evitamos esto, evitamos el sufrimiento, evitamos el dolor, lo tapamos, no lo procesamos, no lo utilizamos para el valor que tiene, que es lo de hacernos vino. ¿Me explico? Entonces, un día parece ir todo bien. Entonces, esa palabra que ahora estoy diciendo hasta molestan. ¿Por qué? Porque estoy en el éxtasis, porque estoy disfrutando, porque estoy a otro rollo, que va bien, porque es nuestra misión ser felices en la vida. Entonces va bien, pero no es una felicidad que huye del dolor, no es una felicidad que se aísla, no es una felicidad artificial. Y entonces, si no todo va bien, un día sobrevivimos, el día siguiente terminamos revolcándose entre muchas dificultades que no sabemos de dónde vienen y por qué se han hecho tan complicadas, ¿no? Y absurdas, y también sentimos mucho dolor. En este momento necesitamos empezar por nosotros mismos, porque fundamentalmente todo ese discurso filosófico que estoy haciendo en esta época que estamos viviendo a nivel social, es propio el momento que el hombre está llamado a hacer esta revolución divino, revolución divina, considerarse, ir más allá del orden preestablecido, de la visión que yo hasta hoy he tenido y de la visión que hoy voy a desarrollar, ¿vale? Nadie lo podría haber imaginado, que estamos viviendo una temporada difícil, todo el mundo, es muy delicado. Ha habido personas que han sufrido un montón. Siguen teniendo personas que tienen sufrimiento muy grande, problemas muy grandes, ¿no? Y no sabemos cómo gestionarlo. Y estamos también asustados por la incertidumbre. ¿Qué va a ser de nosotros? ¿No? Pero también tengo experiencia directa de personas, por ejemplo, mis clientes, que están pasando el mejor momento de su vida porque saben quién son, tienen claridad, han comprendido más o menos las dinámicas de su vida, por qué estaban ahí y para qué le pueden servir. Conocen su mundo interior y pueden tener un proyecto de vida suyo conectado a su verdadera esencia, no a una manía
egoliátrica, no sé si se dice, ¿no? De la vida. No, una manera que está enraizada en la tierra, con la raíz en la tierra, pero que se eleva al cielo. ¿Por qué? Porque sabe que antes o después va a tener una transformación. En última instancia, si no quiere hacerla durante la vida de vivo, toda su transformación, que la llamamos vino, llegará el momento que de todas maneras se entrará en la prensa, ¿no? Donde viene a machacar la uva para empezar el proceso. Lo que quiero decir, que si lo creemos o no lo creemos, estamos llamados a descubrir nuestra esencia divina. Y cuando hablo divina, ahora me voy a especificar la palabra para que eso no se puede pensar que el legado a brujería, a divino, más allá de la realidad de un nivel esotérico fantasioso, ¿no? No, cuando hablo divino y cuando hablo de nuestro interior, hablo que no sé si habéis escuchado muchas veces la definición en nuestro interior tenemos un universo, ¿no? ¿Qué quiere decir tener un universo en nuestro interior, ¿no? No sé si veis aquí esta imagen de la mente. Yo os tengo vuestra foto arriba y no la puedo... A ver. Si vas a vista, puedes cambiar la vista para ponerlo en lugar del hablante en galería. No. Bueno. Sigo. No pasa nada. Aunque no tengo la imagen, voy a hablar como para que la veáis. Porque eso es también conocer nuestro mundo interior, ¿no? Nuestro cerebro lo podemos definir en una parte como un GPS, ¿no? Vamos a la máquina, el GPS. GPS, le pongo una dirección y automáticamente me elabora el camino para llegar, ¿vale? Y mi mente es igual a un GPS, pero la dirección que le pongo son las preguntas que le hago. Entonces, la calidad de mi vida es igual a la calidad de la pregunta que consigo hacerme. ¿Qué quiero decir con eso? Que si yo a mi cerebro le digo, ¿por qué soy flaca? Mi cerebro me contesta, porque eres un boquerón, ¿vale? Es perezoso el cerebro, no se quiere esforzar, quiere ir por el camino que ya conoce, ha creado una sinapsis y es tan rápido que siempre conecta la misma sinapsis. Por eso, cuando tenemos los niños que cogen mal hábitos o los mayores que cogemos mal hábitos, no podemos cambiar esos hábitos. ¿Por qué? Porque vamos en automático, tenemos la sinapsis y ya, ¡pum!, parte. No quiero fumar, ya estoy a mitad del cigarro. No quiero comer mucho, ya me he comido primero y segundo. El no quiero no funciona por nuestro cerebro. Nuestro cerebro no entiende el no, solo entiende el quiero. Entonces, si ya le digo lo que no quiero, ya estoy yendo, le estoy poniendo en el GPS la dirección es donde no quiero ir. Cuidado, ¿me estáis siguiendo cómo funcionamos? Entonces, ¿cómo me hablo? Cómo me hablo es cómo me programo. ¿Cómo me programo? ¿Cómo nos programamos? ¿Cómo nos ha programado nuestra madre? Ven aquí, pórtate bien. Esta es programación. La palabra programa. ¿Cómo programa? Creando de la sinapsis, dándole un sentido. Y están conectados a toda una experiencia que hemos hecho con esa palabra, con esa experiencia. Entonces tenemos mapas mentales. Nosotros somos un GPS que, según la pregunta que nos hacemos, nos respondemos. Y luego somos un lector oleográfico de la realidad.
Leemos la realidad por cómo la creemos, no por cómo es. Nuestros sentidos son limitados, muy limitados. Tanto limitado que solamente si me tomo yo, que no bebo, una copa de vino, ya tengo 8 sentidos, ya no tengo 5. 8 con una copa de vino. Y si sigo tomando otra copa de vino, siento que tengo otros 12 sentidos, pero desmayo porque no lo sé llevar. ¿Me explico? Por eso os digo, el vino veritas, el vino en veritas, el vino trasciende, el vino se va en los simposios, el vino servía para conectar con los dioses y tener este conocimiento profundo. Entonces, no me quiero perder. No tenemos que conocer. Y ya hemos sabido una cosa, que somos como el GPS y un lector oleográfico de la realidad. Veo la realidad por lo que yo tengo grabado en mi disco duro. Entonces la ejecuto con esa experiencia que yo tengo grabada en mi disco duro. Por ejemplo, yo era muy inocente. He nacido con 2 educadores, muy protegida. Entonces, cuando he salido al mundo, yo el mundo lo veía según los mapas que había registrado en mi vida. No conocía maldad. No la había experimentado. No podía reconocer una persona que tenía intenciones maliciosas. Ahora sí. Aunque no soy mala. Porque decodificado cómo veo. ¿Me explico? Lo que yo soy y lo que yo proyecto en el otro, desde la enfermedad. Seguimos. Vivimos en un cambio de paradigma. ¿Vosotros la veis bien la imagen o tenemos Sí. la fotografía encima, como la tengo yo? Se ve bien. Vale, bien. Se ve bien, ¿no? Hacerme señal. Se ve bien. Si tienes las imágenes, a lo mejor es que tienes la vista, insisto. No, es que no la consigo mover porque no me aparece la flechita mía, no la veo. Ya. Arriba justo debe de poner vista. Justo arriba, parte superior. Claro. Y en esta Así. vista tú le pides el mover. No en tu presentación, sino en la vista donde están las fotografías. Aquí. Me voy otra vez en... Pone vista. Aquí. Ahí. Ya, ahora veo. ¿Lo veis? Ya. La figura, perfecto. ¿no? Que tenemos ahí. Perfecto. Vivimos en un cambio de paradigma newtoniano, de Newton al cuántico, ¿vale? Es muy interesante comprender, un momento solo que abro. Y entonces, para presentar este concepto del vino que eres divino, he pensado bien hablarlo un poco del cambio de paradigma, ¿no? Para que centramos un poco la época, porque es la misma época que nos pone delante este desafío. No es ya una cuestión si soy ambicioso, si no soy. Es una cuestión proprio de evolución de la especie que nos encontramos en un momento que nos llama a tener ese tipo de reflexiones, ¿no? El paradigma de Newton nos ha hecho desarrollar, nos ha hecho construir casa, nos ha hecho desarrollar una gran parte de la civiltà, pero llega un momento en la historia de nuestra
de nuestra investigación y descubrimiento científico que entran la física cuántica. Y a través de la física cuántica, por la cual nosotros tenemos toda la tecnología que tenemos, ¿vale? No la tenemos por la física newtoniana, sino la tenemos por la cuántica. La diferencia entre la física cuántica y la física newtoniana va por concepto, ¿vale? Va por que la Newton es mecanicistica, è previsibile, è determinada. Entonces las cosas son, como yo la conozco, y no pueden cambiar. Así funcionan. Unas creencias fijas que da un resultado que es predecible justo por estas creencias. Porque luego es lo que te enseña el aspecto cuántico de la vida, ¿no? Ese sistema cuántico se resume fundamentalmente a una serie de teorías que nos ponen delante a nuestra identidad de una manera diferente, ¿vale? Tenemos la teoría de la cuerda. El pensamiento humano no está al paso como la transformación que toda la sabiduría cuántica nos da, no puede revolucionar. Nosotros pensamos todavía con un paso atrás, con un sistema obsoleto, e invece tenemos una energía disponible y lista para manifestar y para cambiarlo todo, ¿no? ¿Cómo creamos la realidad? Creamos la realidad con nuestro pensamiento, con nuestra palabra y con nuestras acciones. Atrás de esos pensamientos, palabras y acciones, que los pensamientos es la parte más invisible, ¿no? Pero también se le nota el pensamiento de una persona en la cara con la expresión, ¿a que sí? O sea, tiene que ser muy hábil a esconderlo, porque aunque el pensamiento es invisible, pero sí que coge manifestación en la cara. Pero ese pensamiento, palabra, acción, es que como nosotros construimos nuestro destino, atrás tiene un otro aspecto totalmente, todavía más invisible, que son la actitud, la intención, la atención, la imaginación. Hay mucha gente que dice, yo no imagino, no visualizo. Eso no es cierto. Hacemos una prueba ahora, ¿vale? ¿Está alguien aquí que dice que no imagina? Voy a ver. Bueno. María, ¿alguien que te ha dicho que no sabe imaginar, que no es imaginativo? No, no, aquí yo creo que somos todos bastante imaginativos. ¿A que sí? De hecho, entre los escritores. De hecho, si te parece, vamos a hacer un pequeño impasse, porque Sí. ha habido varias preguntas. Vale, Sé que vale. Ernesto le he visto que estaba ahí escribiendo atentamente, como está siempre. Entonces yo diría que empezásemos a hacerte alguna pregunta para ver realmente cuál sería el estudio de nosotros mismos, porque estamos hablando mucho del pasado y mucho de lo que se ha ido aprendiendo, pero de cómo evolucionar en esto es un poco, yo creo que como deberíamos empezar a preguntar, no lo sé. Vale, vale. Sí, Vale. bueno, hay Innanzitutto- una pregunta Sí. recurrente por más de uno, que es eso, es decir, ¿cómo empieza el camino para conocernos, para saber lo que somos y lo que verdaderamente queremos, ¿no? ¿Qué debemos hacer para empezar esa transformación interior? Perfecto. Entonces, la primera cosa que tenemos que hacer es que si hasta ahora yo me he considerado mente, cuerpo y espíritu, si alguien, no lo sé si alguien, porque ahí entramos en las creencias. Tenemos que trabajar nuestras creencias y hacernos la pregunta adecuada. La pregunta adecuada, tomamos nota. ¿Cómo puedo? ¿Cómo puedo? El cómo puedo. No que puedo, ¿cómo puedo lograr una comprensión mayor de mí misma? Y poder elaborar un dibujo claro de cómo quiero desarrollar mi vida. ¿Vale? Este tipo de programa
son programas, las preguntas son programas, lo que yo escucho me programa, donde yo meto la atención, esto es lo que crece. Entonces, si yo me reúno con esta pregunta, con una copa de vino, y la medito, la hago llegar en la profundidad, la veis la foto donde he parado, lo veis este corazón que está ahí, se conecta con la mente. Sí. La meditación, fundamental. Yo, para aprender lingüísticamente, hablando y a expresarme, he necesitado mucho entrenamiento y relacionarme con otra persona y conversar con otro. No me ha valido estar solo, correcto, ¿no? Uh-huh. Para desarrollar todo lo que son mis recursos interiores, me hace falta meditar, porque el meditar, el mismo entrenamiento que yo hablo, que hago a mi parte espiritual. Puedo meditar o puedo orar. No me vale creer, decir soy católico y no orar. ¿Me explico? Ser católico es orar. Orar también, claro. Porque si no oro, no hago desarrollar esta religión. ¿Qué quiere decir religión? Lo que une, religión, lo que liga, con lo que trasciende. Entonces yo lo tengo que entrenar para tener un cambio en mi vida. No tengo que pensar, tengo que hacer, sentir, reunirme con mi sentir. Cuando yo me pongo a meditar, es exactamente lo opuesto, que estoy enfadado por algo que me hace sufrir en mi vida y me voy de viaje 3 días, un fin de semana, y desconecto y me lo paso pipa. Hago que aquella emoción incómoda, aquello sentimiento incómodo, aquella situación que no me hace feliz, la acumulo en una dobladura de mi alma. Porque yo dentro de mí soy un universo, tengo espacio para esconder la cosa como quiero, ¿ok? Uh-huh. Entonces, la hecho para ahí dentro, lo veis dentro, no somos finitos, somos inmensos, somos energía. ¿Cómo cambio mi vida? Pensando en mí, decía Tesla, en vibración, frecuencia y energía, no en carne y hueso. Yo soy energía, soy vibración y soy frecuencia. Uh-huh. Y no lo soy hoy. Siempre lo hemos sido, solamente que hoy, con la física cuántica y con la evolución que estamos viviendo, y con todos los encajes de la enseñanza milenaria que hablan de los mayas, el nuevo mundo, hablan de eso. Encaja todo. Encaja la ciencia, encaja la física cuántica y encaja la religión. Si lo vemos todo desde este ser divino. ¿Vale? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Revisando las creencias, cambiándolas, sustituyéndolas. Si yo considero que nazco, muero, soy esto, y me muevo con ese paradigma, hago lo que está dentro de la posibilidad de este paradigma. Pero si yo cambio paradigma y ya me digo a mí mismo, soy energía, soy vibración y soy frecuencia, ¿cómo hago a mejorar? ¿Cómo hago? Mira, el paradigma newtoniano tiene muchos límites. Uno de los límites que tiene, por ejemplo, ¿vale? Es que tú no tienes la posibilidad de transformar la realidad. La realidad está preconfeccionada, lo hemos dicho, está determinada y tú no eres nadie respecto a esta realidad. Invece, cuánticamente, el potencial cuántico te dice que tú tienes mucho que ver con la característica que se forma en la realidad, porque tú eres frecuencia, eres energía, frecuencia y vibración, y eso se materializa. Entonces, si nosotros vamos a ver la física newtoniana, el átomo o el electrón, todo cómo funciona, es un dibujito así, chiquitito. ¿Dónde está la cámara? Aquí, ¿lo veis? Así, un chiquitito.
Si yo cojo el paradigma cuántico para dibujar el mismo átomo, me hace falta el campo de fútbol del Bernabéu, porque los electrones giran a 13, vamos, a cientos a metros de diámetros. ¿Me explico? Si yo tuviera una lente especial con la cual veo la resonancia magnética, yo me hago una radiografía, correcto, y las cosas malas no se ven con la radiografía, las cosas malas se ven con la resonancia magnética, correcto, que otro tipo de visión. Entonces, de la misma manera, si yo me veo en el espejo con el ojo de común mortal, me veo carne y hueso, no me veo como en la radiografía, 2 dimensiones. Pero si desarrollo los sentidos para mirarme, para sentirme lo que soy de verdad, puedo llegar a percibir que soy fuerza, que soy energía, vibración y frecuencia. ¿Cómo lo hago? Otra cápsula de cómo se hace eso. Con el tiempo para cultivar las varias dimensiones. Lo he dicho antes. La cultura y el vino, la maravillosa cultura del vino, es vino porque ha sido cultivado. Han sido tanto trabajado de los hombres, tanto trabajado, y sigue. Mientras estamos hablando, están en la bodega, están trabajando el vino, siguiéndole, haciéndole ese proceso. Nosotros somos el vino, somos como el vino. Entramos en un momento que para desarrollarnos tenemos que romper con el viejo y empezar con el nuevo. ¿Cómo se rompe el paradigma? Esta reunión que vosotros esperáis respuesta, no te vais a tener ninguna, vais a tener todas nuevas preguntas, porque los nuevos paradigmas se crean con la nueva pregunta. La nueva pregunta ponen a trabajar todo nuestro ser en búsqueda de otra respuesta. Floriana, ¿cuáles serían esas preguntas? Nos queda poco tiempo, ¡Hala! realmente. Entonces, ¿cuáles serían esas preguntas para ir un poquito? Más que pregunta, ¿vale? Dependiendo del nivel de conciencia que tenemos cada uno, tenemos un entrenamiento o otro, ¿vale? Entonces, si queréis tomar nota, yo lo digo en 5 minutos. Y acabo. Perfecto. Entonces, hay 4 niveles de conciencia, ¿vale? 1 es vivir en la conformidad de lo que me han enseñado culturalmente. Me lo compro, me quedo ahí dentro y me apaño. Segundo nivel de conciencia, despierto a un mundo interior. Aquí ya sé seguramente que estamos en el segundo, aunque no nos conocemos, solamente por ser escritora y periodista. Estamos despiertos a nuestro punto interior. Tercero, ir más allá de lo convencional y entonces revisar mis creencias y cambiarla por una nueva y entrenarme, observarme para ver si mi vida está ejecutando la creencia antigua o yo con toda la atención, intención, dedicación me pongo a activar las creencias que elijo instalarme dentro de mí, ¿ok? Y luego tenemos el 4º nivel de conciencia, que es más alto, donde está el dominio total del propio potencial. El uso, lo que vulgarmente llamamos el uso de la magia, ¿no? También. Las inspiraciones gobiernan nuestra vida, la intención surge desde otro nivel y los objetivos no nacen de esta parte superficial del neurocórtex, sino nacen de la profundidad y de la integración de mi pequeño yo con mi grande yo. Tengo una hipercreatividad en ese estado de nivel de conciencia y el universo lo siento en comunicación conmigo, siento esta comunicación con el universo, entonces me puedo poner en contacto con toda la energía universal, con nuestras guías espirituales, lo que nosotros creemos más profundamente, porque en este mundo de energía, frecuencia, vibraciones, todo vale, todo sirve, ¿no? Luego,
La ventaja de estar en un nivel de conciencia alto, ¿vale? Y la ventaja de ir a hacer este trabajo con nosotros mismos, decimos, es que vamos a disfrutar de una felicidad pura, una inmunidad al abuso, una inmunidad a la frustrazione dell'altro, lo que siente el otro, el attacco, la polaridad de opiniones, si le gusta la derecha, si le gusta la izquierda, si le gusta el Real Madrid o si le gusta el Barça. Ya no estamos curados en salud, ¿vale? Respecto a eso. Tenemos relaciones armoniosas, victoriosas, y tenemos un control también de nuestra inspiración. Estamos en la abundancia, vivimos en la fluidez. Somos energía, frecuencia y vibración. Quiere decir que en el universo hay diferentes canales de radio y yo con mi cuerpo, con mi vida, puedo sintonizar en un canal o en otro. Puedo sintonizar con la poesía de Cervantes o puedo sintonizar con la rabia de los telediarios. ¿Me explico? ¿Qué hago? ¿Cómo? ¿De qué me empapo? ¿Quién son mis amigos? Esto marca mucha diferencia porque yo soy vibración. Entonces, la frecuencia me pone con otro diapasón en contacto y empiezo a vibrar igual. Entonces, me tengo que ir a conocer en este mundo. Todas las facultades que emergen crean nuevas reglas, nuestras reglas, nuestro proceso para sacar nuestro propio vino. No todas las uvas, no todos los vivos tienen el mismo proceso, aunque están en la misma dinámica, ¿no? Para diventar vino, pero no en el mismo proceso, no estará la misma historia. Y luego, cuando entra en contacto y descubre este potencial maravilloso que tenemos, no porque te lo digo yo, no porque lo vive, es cuando empiezan a pasar cosas maravillosas y extraordinarias. ¿Por qué? Porque tenemos el control de nuestra inspiración, entonces la diseñamos, la creamos. Como yo ahora estoy, por ejemplo, disfrutando con vosotros. Y luego, las herramientas en 3 puntos. La herramienta que tenemos que para desbloquear nuestras virtudes, ese poder oculto que tenemos. ¿Qué tenemos que hacer? Entonces, cuando estamos en los niveles más bajos de conciencia, tenemos que empezar poco a poco, no podemos ir a hacer 8 horas de meditación, no serviría a nada, solamente a quemarnos, ¿vale? Entonces, primer nivel, tenemos que sentarnos en nuestro momento, siempre tenemos que hacer una cosa, pararnos, ponernos con una copa de vino, un folio, con un lápiz, que conecta muchísimo con nuestro interior, ¿no? Siempre, para las 3 cosas, siempre tenemos que hacer lo mismo, pararnos. Y luego, hacer segmento de intenciones, empezar a ensayar, ¿qué me gustaría? ¿Cómo me siento? Recordar, imaginar. Recordar quiere decir pasar por el corazón. Determinar cómo será el día. Despertarme toda la mañana y determinarlo. Lo quiero vivir con ese sentimiento, así. Más detalle, más soy capaz de estar conmigo y poner la mente a trabajar, a dibujar a este día antes de hacerlo, y más me va a sorprender cómo pasa el día. Porque os acordáis antes, es un navegador, va donde yo le digo de andar, y si no le digo nada, va donde ha entendido que yo tengo que andar, pero siempre va, ¿vale? Siempre sugiere. Entonces, mantener el foco y entrenar el foco. La primera semana, la segunda semana, entrenar el foco. Administro mi día a día, cómo lo quiero vivir. Y toda la mañana hago este entrenamiento y toda la noche saco las conclusiones y me quedo otra vez conmigo y determino para el día siguiente. ¿Quién está en el segundo nivel de conciencia? Que ya conoce su mundo interior. Y entonces se da la visualización creativa. Visualizar, ponerse, cerrar los ojos, respirar, conectar con nuestro propio interior
y visualizar con nuestra intención es un grande entrenamiento para la mente, porque en realidad funciona así, que nosotros lo queremos o no. Yo ahora les digo, un elefante rosa, y todo el mundo ha visto el elefante rosa, porque es un lector de holograma, y el elefante rosa sabemos cómo es, lo tenemos dentro, entonces todo el mundo ve el suyo, aunque no es igual. Entonces, las 3 preguntas principales respecto a cuál es mi visión, qué quiero hacer, quién soy, dónde, qué quiero realizar, qué de verdad tiene valor para mí. Tiene tanto valor que si no lo realizo, lo pasaría muy mal. ¿Y cómo me doy cuenta cuando lo he realizado? Eso también es otra pregunta muy importante, porque muchas veces sé que quiero realizar, lo realizo, pero no paro, sigo en automático, sin actualizar sigo un proceso stagnante, ¿no? Luego, quien se encuentra al tercer nivel, aquí entramos en estado alterado de conciencia con la meditación, con la profunda meditación, entonces la visualización ya se hace que a través de todo el entrenamiento que he dicho antes, ya llegamos a un momento que cuando yo cierro los ojos y respiro, soy capaz de llevar mi cerebro en una frecuencia alfa, que es donde puedo crear. Tesla tenía la capacidad de crear desde esta frecuencia y tenía la capacidad de crear sus propias máquinas y hacerle la corrección en su cabeza sin tenerla ni que crear. ¿Me explico? Lo potente que es la mente, ¿no? Entonces, cuando estamos en ese nivel, vamos ahí a programar, bajamos en profundidad y bajamos en el sistema operativo de la mente. Sentimos, liberamos, soltamos, reprogramamos. ¿Vale? O puedo decir una cosa, por ejemplo, ¿vale? La persona que ha hecho el salto en el espacio fuera de la estratosfera, ¿vale? Todo, tenía una dificultad, yo no sé si estaba fuera del espacio, comunque el salto ha sido el salto más alto que ha pegado un ser humano y el riesgo era que se podía morir dando la vuelta con la cabeza el cuerpo firme o dando vuelta el cuerpo con la cabeza firme. Entonces, él tenía que tener el máximo de su concentración y atención y la única cosa que lo molestaba era el olor de la goma del mono, que no se podía remediar porque era un mono que encima había valido una barbaridad para hacer un brevetto, una patente de ingeniero para hacerlo, no lo podía cambiar. 6 meses de programación neurolingüística para programar su mente y hacer que la percepción de este olor fuese placentera y no le quitase la concentración y le diese fatiga. ¿Cómo se hace? Se pone el cerebro en un estado meditativo muy profundo y ahí se cambia, te hago oler lo que no te gustaba hasta que tú lo registras como si fuera el olor de la rosa, la más bonita que te gusta a ti, ¿vale? Entonces, nuestra mente es muy poderosa y esos son entrenamientos que se hacen por la alta elite, por el deporte de alto rendimiento, pero también se han hecho cosas muy malas con el ser humano y con el entrenamiento mental, en los servicios secretos. Floriana, está siendo muy, muy, muy interesante, de verdad, pero el problema es que nos estamos yendo muchísimo de tiempo. Y entonces ya está. Entonces, perdona que tenga que interrumpirte y solo te voy a pedir, te agradezco muchísimo que estés aquí y es una conversación súper interesante. En conclusión, la mayoría, no sé, los que estéis aquí no meditan, yo no medito, no sé el resto, ¿vale? Una conclusión en una frase sobre un poco lo que ha sido la conferencia.
Bueno, yo como conclusión final me llevaría aquí. Que cualquier cambio queremos hacer, cualquier situación que queremos hacer para sacar el vino de nosotros, parte por una decisión y para coger la responsabilidad de descubrir este potencial. Okay. Eso es lo que os puedo decir. O sea, es un trabajo, es un derecho también que tenemos. Hombre, yo creo que como el vino hay que estudiar, analizar, ver toda su interioridad, su profundidad, el lugar donde habita y de donde nace para extraer el máximo de él. Y como conclusión en el ser humano, que también debemos hacer eso, yo creo que además hay que hacerlo como se hace en el vino, periódicamente. Cada año hay que revisarse, hay que hacerse las preguntas, hay que recurrir a si se nos ha olvidado algo o si nos hemos quedado sin parte de algo, porque la vida transcurre y hay elementos que dejan de estar contigo y otros que te acompañan y circunstancias, ¿no? Y creo que eso sería una conclusión, más allá de lo que mucha gente ha preguntado también sobre la supraconciencia o sea, otras formas de entenderse el ser humano, que es un poco lo que trasladaba. Pero la relación con el vino es que del vino se puede sacar mucho, igual que del ser humano, pero que no hay que hacerlo una sola vez en la vida, que hay mucha gente que cree que lo que ha hecho es lo mejor del mundo y no se da cuenta que a lo mejor el año siguiente todavía podría ser mejor. Es maravillosa esta intervención, gracias, porque en efecto has concluido proprio con la esencia de todo eso. Por eso he comprado la persona al vino de hace milenios, porque has tenido mucho trabajo para tener el vino de hoy y mucho trabajo tiene lo de revelar nuestro auténtico potencial. Floriana, yo quería, insisto, agradecerte, pero me gustaría que despidiese José Luis Murcia, que es nuestro presidente, y que brindásemos todos por esta conferencia. Muchísimas gracias. Y gracias a todos los que habéis estado durante toda ella, de verdad. José Luis. Sí, pues muchísimas gracias, Floriana Mariscotti. Ha sido un enorme placer escucharte y bueno, y sobre todo pensar, que es lo más importante en muchas de las cosas que hoy nos has dicho y con lo que nos has ilustrado. Gracias, lógicamente, también al Comité Cultura, María Jiménez, a ti, que has sido alma mater de esta conferencia, como de otras muchas que hemos tenido y las que tendremos en el futuro. Y gracias a todos los que habéis asistido, asociados de EPEP, compañeros, amigos, invitados. Continuamos y, por supuesto, como decía Floriana Mariscotti en su titular de esta magnífica conferencia, sois como el vino. Salud. Salud. Gracias.